esta celebración de todos los santos nos trae en primer lugar a la mente el sentido de la santidad. ¿Qué es eso de ser santo y para quién es eso? Y aquí tenemos que deshacer unos equívocos. En primer lugar, se piensa y se dice, y uno lo siente por ahí en el ambiente, que la santidad es para unos cuantos, para una élite, para un grupo de escogidos que se la pasan todo el día rezando. Esos son los santos. Otros piensan que la santidad es para personas que no sienten ni deseo, ni hambre, ni ira, ni pereza, ni miedo, ni tampoco deseos sexuales, ni tienen necesidades económicas, ni tienen problemas políticos, es decir, gente completamente abúlica. En otros términos, para ser santos según esa mentalidad, lo que se necesita es ser mojigato. Y no es eso lo que nosotros encontramos en el mensaje que nos propone la palabra de Dios en el día de hoy. En primer lugar, para los que piensan que la santidad es para un grupo minúsculo y reducido, nos encontramos en el libro de los Hechos en el libro del Apocalipsis, con esta visión que tiene el autor del libro, donde nos habla de que del pueblo de Israel son 144,000 por cada tribu. Eso quiere decir 12 por 12 por 1000. Y si nos atenemos al simbolismo de los números y no a un conteo, entonces se trata de muchedumbres incontables del pueblo de Israel. De los que antes habían rechazado al Mesías, vendrán muchedumbres incontables. Y luego se refiere a las otras muchedumbres incontables de los otros pueblos distintos del pueblo judío. Y entonces habla de una gran cantidad de gente que nadie podría enumerar, de toda lengua, raza, pueblo y nación. No hay tal grupito selecto. Lo que hay es una inmensa e incontable multitud de gente que encuentra en Jesús la respuesta para todos sus anhelos. ¿De dónde nace la santidad? De una experiencia muy personal e íntima, la experiencia del amor del Padre. Para ser santo, lo primero que se necesita es haberse sentido amado por Dios, con un amor que uno siente que lo desborda, que va más allá. Llegamos ahora al capítulo 12 de la carta a los romanos. En este momento se da un cambio de todo y de tema. Ya abandona toda la parte expositiva y ahora va a la parte de exhortación. Se trata de una cuestión cívica. Todo lo que hemos visto como teoría, digamos así, como eso se hace práctica aplicada en la vida. Sobre todo teniendo en cuenta una cosa que acaba de establecer, que el cristiano ya no está gobernado por la ley de Moisés.
Y entonces se preguntan, y si no hay ley, entonces, ¿cómo sabe uno cuál es el comportamiento apropiado? En la carta a los Gálatas ya nos explicó que eso es una pregunta de gente infantil. Ahora aquí pues nos dice de otra manera. Nos dice, es que los cristianos tenemos una conducta que no se rige por un código. Nosotros tenemos una conducta que responde a una relación personal con el Señor. Es decir, nosotros los cristianos no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo porque lo diga o no lo diga un código de comportamiento o un código ético o un código legal. Nosotros eso lo sabemos por nuestra relación personal con el Señor. Y esa relación personal con el Señor la tenemos a través del Espíritu Santo. Y entonces dice que aquí la cuestión es sencilla. El Espíritu Santo nos hace sentir el amor de Dios. Y entonces nosotros con ese mismo amor tendemos a amar a los demás. Y esa es nuestra norma de hoy. Para explicarlo mejor, entonces recurre a la comparación con el cuerpo humano. Y dice que nosotros en Cristo somos como los miembros del cuerpo. Los miembros y el cuerpo forman un todo. Pero hay diversidad en la unidad. O sea, los brazos son distintos de las piernas, son diversos, pero es un solo cuerpo. De la misma manera somos nosotros. Y entonces, si cada uno tiene funciones distintas, es porque tiene dones diferentes que son capacidades para servir. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer entonces? ¿Envanecerse de eso? ¿Presumir de eso? No. Lo que debe hacer es ejercer del mejor modo su capacidad de servir. Y luego dice, todo esto construye la unidad. Todo esto nos hace un solo cuerpo. Pero primero hay que preocuparse por ser cristianos para después poder hacer las cosas que hacen los cristianos. Ya. Lo primero es nuestro ser para que después venga el hacer. Esto que nos dice aquí el apóstol es muy importante para nosotros comprender nuestras reglas, a los corintios, que es el hecho de que nosotros, por encima de todos los dones, debemos tener el amor. Y aquí en el amor, él nos habla de un amor sin fingimientos, que el amor sea sin fingimientos, o sea, un amor completamente sincero. Y ese amor sincero no es sincero de palabras, sino de hechos, porque se expresan en el servicio. Así como el Señor Jesús nos manifiesta su amor, no con palabras, sino con su entrega. Esto es mi cuerpo, yo lo entrego por ustedes. Entrega el yo con el signo del pan para indicarnos que su entrega está destinada a darnos vida. Así también nosotros nos entregamos al servicio de los demás para que los demás tengan la mejor vida posible. Amén. Son dos. Primero, son siervos de nuestro Dios. Eso quiere decir personas libres que apoyan el proyecto liberador de Dios. Y por otro lado dice que son testigos
en la sangre del Cordero. Es decir, que son personas que comprometen toda su existencia en un proyecto concreto que es el proyecto de Jesús, el liberador de la humanidad. Entonces esto nos hace ver la santidad de otra manera. Ser santo no es ser un insensible. Ser santo es tener una pasión que devora el alma, porque es la pasión por realizar en el mundo el proyecto de Dios. Y esa pasión es tan fuerte que llega incluso a convertirse en el motivo dominante de toda la existencia, hasta el punto de que santo es aquel que por ese proyecto de Dios está dispuesto a entregar su vida entera hasta la muerte. ¿Y cómo se realiza ese proyecto? En el Evangelio Jesús nos lo explica. Cuando uno ha tenido esa experiencia del amor de Dios, entonces uno se da cuenta de que todo lo demás es minúsculo y a veces hasta ridículo. Lo único macizo, lo único que vale es ese amor que se experimenta regalado por el Padre. Y por consiguiente, cuando uno ha tenido esa experiencia del amor de Dios, cuando uno lo ha sentido a lo vivo, uno se desprende de todo aquello que no vale la pena y comienza por la idolatría de la riqueza. Entonces el hombre se da cuenta de que no nació para ser rico, que nació para ser feliz. Dichosos los que eligen ser pobres, porque Dios es su Rey. Quiere decir, son los que descubren que no nacieron para ser ricos, sino que nacieron para ser felices, y por eso empeñan toda su vida en lograr ese propósito para sí mismos y para los demás, por fidelidad a Dios y por amor a la humanidad. Y una vez que se ha tomado esta determinación, entonces se forman esos grupos de seguidores de Jesús empeñados en alcanzar esa felicidad de ser como Jesús. Y esos grupos desatan un ambiente de libertad inigualable, una libertad extraordinaria, porque el que se siente liberado de todos los apegos, ese es el verdaderamente libre. Y eso mismo desata un proceso de liberación para la humanidad. Dichosos los que sufren porque se acabó su sufrimiento. Dichosos los sometidos porque ahora son libres. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque quedan saciados. La humanidad pasa de la necesidad a la plenitud, a la saciedad, porque ahora sí encontró el camino. Y no solo eso, no solo se satisfacen las necesidades que el ser humano siente, sino que va más lejos. Logra la experiencia de Dios que no se puede lograr de otro modo. No es rezando ni leyendo la Biblia sin haber vivido esta experiencia del amor de Dios y haber roto con el ídolo de la riqueza. No, la verdadera experiencia de Dios se consigue después de haber hecho esa elección y haber comenzado ese proceso de liberación que arranca de lo interior y que se manifiesta en lo exterior. Y entonces viene la experiencia de Dios, viene el hecho de sentir a Dios cercano, de convivir con Él, de experimentarlo permanentemente presente. Dichosos los misericordiosos, es decir, los que le prestan ayuda a los demás. Dichosos los misericordiosos,
porque ellos van a sentir la misericordia de Dios. Dichosos los que le ayudan a los otros, porque van a experimentar cómo Dios les ayuda a ellos. Dichosos los que son limpios de corazón, es decir, los que son leales, los que son transparentes, los que son honestos, porque esos van a tener a Dios de frente, van a ver permanentemente a Dios en su transparencia, en su honestidad. Dichosos los que trabajan por la paz, los que construyen la felicidad para todos, porque a esos Dios los va a reconocer como hijos. Los que trabajan por la paz, los que construyen felicidad para los otros y no solo para sí mismos, son los que sienten a Dios como Padre. Inclusive, todavía queda gente que no ha experimentado el amor del Padre y que sigue persiguiendo el ídolo de la riqueza. Gente que todavía piensa que no nació para ser feliz, sino para ser rica. Y entonces, esa gente extraviada y equivocada se va a oponer ferozmente a este proyecto de Dios. Va a considerar que esto es irracional, que esto es impracticable, que esto es una ilusión, que esto hay que combatirlo, y lo van a combatir. Dichosos ustedes cuando los persiguen y calumnian por causa de mi nombre. Dichosos ustedes cuando los maldigan, porque me siguen a mí. Tengan la seguridad de que la recompensa de Dios para ustedes es inigualable. La santidad entonces no consiste en que uno se aísle y se separe de los demás, porque uno se considera mejor que los otros y que los otros lo van a contaminar a uno. Eso no es cristiano. La santidad consiste en hacer lo mismo que hizo Dios: vestirnos de carne humana, vestirnos de nuestra condición humana y acercarnos a los otros seres humanos a hacerles la propuesta de Dios. Dios te ama, quiere que tú seas feliz. Sigue a Jesús y ahí encontrarás tu felicidad. La santidad consiste en que nosotros nos empeñemos apasionadamente en construir un mundo nuevo, el mundo de Dios, el reino de Dios, donde todos los hijos de Dios podamos ser felices. Ahora, en la celebración de la Eucaristía, celebramos el banquete del reino de Dios, el banquete de los santos. Y aquí el Señor se nos entrega para que nosotros en Él encontremos la fuerza para seguir trabajando por ese mundo mejor. Y nosotros nos comprometemos con Él en empeñar lo mejor de nosotros mismos para que ese mundo sea realidad cuanto antes mejor. Llegamos a la capítulo 14 de la carta a los Romanos, donde se